A esta hora estamos en línea directa con el doctor Ramiro Rivera, exdiputado del Congreso Nacional y analista político. Doctor Rivera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Freddy. Gracias y a sus órdenes. Gracias por su tiempo, doctor Rivera. Faltan algo más de 4 horas para que concluya el periodo de 24 días que tuvieron entre el final de la primera vuelta y esta segunda vuelta electoral que se va a cumplir el próximo domingo. Entramos al silencio electoral, doctor Rivera, para meditar, se dice, para meditar el voto. ¿Qué es lo que debemos meditar los ecuatorianos en estas horas cruciales? Bueno, me parece que lo que cabe aquí para cada ciudadano es, diríamos, ¿qué quiero para el Ecuador? Si quiero para el Ecuador el regreso a un modelo ya fracasado de autoritarismo, de prepotencia, de soberbia, de opacidad, de arbitrariedad, de desprecio al tejido social, de odio a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, o una sociedad del silencio y de la impunidad, el camino es claro. Hay que optar por el señor Arauz, que es el candidato del señor Correa. Si el Ecuador quiere abrirse una perspectiva dentro de la democracia que preserve la dolarización, con un gobierno de tolerancia, abierto, donde se respeten las libertades públicas, la economía se abra, haya más facilidades para el emprendimiento y generación de empleo, es clarísimo, la opción es el señor Lasso. Lo otro es también, Freddy, una actitud de indiferencia o de creer que da lo mismo el uno y el otro, y entonces ahí podría tener cabida el voto nulo. Pero la reflexión que yo me haría es que no es lo mismo el correísmo que la democracia. No es lo mismo la opacidad que la transparencia. No es lo mismo tener un jefe supremo de todos los poderes que un gobernante responsable con poderes limitados. No es lo mismo el pasado que el futuro. No es lo mismo el socialismo del siglo XXI que una sociedad abierta que construya dentro de la competencia de una economía social de mercado, busque la prosperidad y el empleo. En consecuencia, pienso que el voto del ciudadano debería ser un voto positivo. Un voto nulo, Freddy, me parece que es un voto estéril, un voto infecundo, un voto que le anula al ciudadano. Usted, doctor Rivera, habla de valores y principios democráticos muy anhelados en el primer mundo y por supuesto en los países en vías de desarrollo como el nuestro, pero nosotros tenemos problemas económicos graves en el país, tenemos desnutrición infantil, tenemos un desempleo galopante que copan la atención del grupo de los ciudadanos menos favorecidos y en los que permea más esta política clientelar. ¿Qué hacer frente a este tema? Es verdad, Freddy, lo que usted dice. Con el hecho adicional que habría que agregar es que la política clientelar, la dádiva, el regalo, el obsequio, la figura del Mesías Redentor que de la noche a la mañana lo soluciona todo, tenemos el espejo de varios países de América Latina y sobre todo el espejo de Venezuela. Hace 20 años a Venezuela le ofrecieron el paraíso. Acuérdese, el señor Chávez decía que Venezuela sería la potencia mundial. Y si hay un país hoy más extremadamente empobrecido que Haití o de las naciones más pobres y empobrecidas de África, es Venezuela. En consecuencia, la gente que está con angustia del empleo, que está la angustia por la vacuna, que está por la angustia de la sobrevivencia, solamente vea el espejo o el espejismo o el mito o la quimera de quienes ofrecieron el socialismo redentor y simplemente le distribuyeron hambre, miseria y persecución. El ejemplo y el espejo es la Venezuela.
la Venezuela desangrada, la Venezuela con el mayor índice de delincuencia y de inseguridad, y la Venezuela con una ola de migrantes superior a la que ha tenido Siria u otros países que se han desangrado en guerras civiles. Estamos a tiempo de evitarlo, porque podríamos decir, Freddy, que este momento la única opción a una democracia resquebrajada o fisurada es la necesidad de reconstruir instituciones y una democracia regenerada. No hay otro camino, no hay otro. El optar por el socialismo del siglo XXI me parece que no solamente es algo parecido a un salto o al abismo, sino es algo parecido a un suicidio. Y por cierto, hay sociedades que también se suicidan. Los ciudadanos que no tienen empleo actualmente, doctor Rivera, que viven de la venta diaria de algún producto en el comercio informal, aquellas personas que viven de oficios y que son la gran mayoría de los ecuatorianos, por desgracia, ¿qué opción pueden tener de una plaza de trabajo con alguna de las dos, con alguno de los dos planes de gobierno que se han presentado? Bueno, con el esquema que formule el candidato del señor Correa, me refiero al señor Arauz, ninguna. La opción será mayor empobrecimiento, con menos libertades, con persecución. O sea, algo parecido a que se incendie toda la casa, cuando se puede evitar ese incendio, o a que se produzca la crisis total o el holocausto, en términos que no sean exagerados. Mientras con la otra opción, obviamente no habrá milagros, porque es imposible milagros en política real, pero sí podemos tener un país más unido, podemos tener más esperanza, un mejor gobierno, con un equipo que aglutine a lo mejor que pueda tener el país, y dependerá del señor Lasso en el caso de ser elegido, y sobre todo de un modelo que sí tiene éxito en el mundo. Porque ¿cuáles son los referentes del mundo en progreso o en equidad? Usted tiene pues el mundo anglosajón, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Europa en general, más Europa del Norte, Australia, etcétera. ¿En dónde está el modelo del socialismo? En Cuba, donde el sueldo a duras penas es $30, y si usted abre la boca, va a la cárcel, o si quiere huir, se muere en el océano. Y lo otro en Venezuela. Entonces, en política hay que decirle a la gente con la más absoluta sinceridad, aunque a veces la sinceridad fracasa, de que esto no se soluciona de la noche a la mañana. El problema del Ecuador es tan enorme, de tan inmensa magnitud, que ponerle a un muchacho como Arauz al frente de esa crisis es simplemente apostar al colapso total. Mientras con un hombre con experiencia, con madurez, que ha generado riqueza, que ha generado empleo, que ha tenido un compromiso con los valores comunes del Ecuador, podemos decir sí es posible salir, sí es posible rehacer el esquema económico, sí es posible avanzar. En el otro es el suicidio. El tema es que un candidato, el señor Guillermo Lasso, como usted dice, no promete soluciones milagrosas, y seguramente las decisiones que le correspondan tomar en materia económica sean fuertes, sean duras para todos los ecuatorianos, pero más para los más pobres. En cambio, la otra opción, la del señor Arauz, promete dinero, promete vacunación inmediata, promete un paraíso, como usted lo ha dicho. Frente a esa posibilidad, quizá los ecuatorianos más pobres se van a decantar por la candidatura del señor Arauz. Yo tengo dudas de eso. ¿Y por qué, Freddy? Porque cuando en todos los sondeos de opinión la investigación de las preferencias electorales le va otorgando una delantera al señor Lasso en absolutamente todas las encuestas, la más pesimista le da un empate, es que ahí también están los pobres, ahí también están los sectores populares. Podríamos decir que el populismo mesiánico, el populismo perverso y manipulador, le mueve las fibras de mayor emoción
en los grupos de mayor angustia y de pobreza extrema. Pero ese es un discurso irresponsable, ese es un mensaje criminal, a sabiendas de que no es posible hacer un milagro de la noche a la mañana, menos con una persona con ninguna experiencia y un gigante en las mentiras. O sea, ¿cómo podemos confiar la conducción de un país? Yo me hago una reflexión ante los ciudadanos y les pregunto, si el día de mañana tienen ustedes que encargar a sus hijos para que una buseta les lleve, digamos, a Riobamba, a Santo Domingo o a Tulcán, conducida por un muchacho ebrio o por un muchacho de vicios, que miente, que va a ir solamente con música alta, que no va a respetar las señales de tránsito, que está atolondrado, que no ha manejado una bicicleta, ¿vamos a confiar que nuestros niños vayan conducidos por él? Imagínese usted lo que es un país. Confiar en alguien que no tiene la más mínima experiencia, que entró al Banco Central por una palanca, que pasó 12 años sin hacer nada, de ellos solo 2 trabajando, el resto becado o comisionando. Y luego que le miente, que ha formado parte del gobierno, que estigmatiza a la banca y que ha sido banquero. Bueno, ¿cómo podemos confiar en él? Ni siquiera un atado de rábanos, porque los va a desperdiciar, porque no va a saber qué hay que hacer con eso. Y me parece que esa es una reflexión que está haciéndose la mayoría de los ecuatorianos y también obviamente una amplia capa popular de todas las ciudades del Ecuador. Estos y otros temas son los que los ecuatorianos debemos meditar profundamente en estos días de silencio electoral que se inicia a partir de mañana de cara a la segunda vuelta electoral. Doctor Rivera, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias. Muy amable a usted. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.